Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Por altos costos y extorsión, Honduras cierra 2022 con 2 millones de desempleados. Es el principal titular de Tu Nota, 2 millones de desempleados. ¿Se imagina el problema? Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¡Qué descaro! Dejar a un lado a la Presidenta de la República para la adquisición de bienes, servicios, suministros y ejecución de obras, entre otros. Tenemos muchos mensajes en... Redes sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. ¿Quieren manejar directamente las compras? Eso es seguro movidón, porque no mejor se preocupan en pagarle a los empleados públicos, porque nunca les pueden pagar a tiempo, negligencia, falta de humanidad o incapacidad, porque a ellos nunca les falla el sueldo. Nos comparten nuestros televidentes. Buenos días. Y es que es un descaro todo lo que están haciendo todos los de este gobierno. ¿Para dónde vamos, señor? Ayuda a este pobre pueblo. Hola, esa ley de contratación del Estado nunca se cumple. Yo como ciudadano ya la habría derogado. Con personas honradas no se necesitan tantas normativas porque siempre las evaden. Buen día. Haraganes son los que redactan los artículos, solo copian lo anterior para después estar peleando por las enmiendas. Este circo de políticos es crónico en Honduras. Y un último mensaje, no hay necesidad que las contrataciones directas las conozca la presidenta, es suficiente con que las conozca el asesor presidencial. Estos dos artículos solamente son una muestra del nivel que tienen esos refundadores, quienes se rasgan las vestiduras para servir al pueblo o a sus bolsillos. Redes sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. El diputado Yuri Sabas está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días, Yuri. Muy buenos días, Renato. Buenos días a Mario, buenos días al diputado Altamirano, buenos días a Tomasito. Gracias a usted por el espacio, un saludo al pueblo hondureño. Y solo quiero agregarle un par de elementos un poco breves. En primer lugar, ese artículo que le quita atribuciones que son de la Presidenta de la República, también pretende quitarle atribuciones al Congreso Nacional. Las atribuciones que tenemos nosotros como diputados son indelegables. Nosotros somos los que revisamos y supervisamos los contratos. Y muchas personas no quieren que esos contratos pasen por el Congreso Nacional, porque en el Congreso Nacional ahorita está atento todo mundo, se ha aprendido de los errores del pasado y muchos temas se revisan con una óptica bastante amplia. Entonces, las atribuciones nuestras no son delegables y que estos ministros pretendan que muchos contratos se van a transar sin la revisión de los diputados están completamente equivocados. Y eso es algo que debe dejarse de manera clara al Congreso que quieren sacar de todo este debate. De igual manera, el incumplimiento de la ley de presupuesto es el mayor problema que tiene el presupuesto de la República. Cada 3 meses deberían de estar rindiendo cuentas a la Comisión de Presupuesto la ejecución presupuestaria. No se cumplió en el gobierno anterior y no se ha cumplido en este gobierno. Y eso es algo que le digo al diputado Altamirano, que él es un hombre honorable, que es un hombre de buena intención, que puye para que funcione de esa manera. Porque si tenemos cada 3 meses, cada 120 días, a los ministros rindiendo cuentas en el Congreso Nacional de cómo va la ejecución presupuestaria, el debate es público, el pueblo hondureño se entera, se da cuenta en qué porcentaje está. Actualmente, aplazado. Entonces no quieren que el público se dé cuenta de estos temas. Ahí es donde falla. Cuando usted viene y aprueba una disposición presupuestaria anual, que es la que rige el comportamiento de las acciones públicas del gobierno, y lo que quiere es dejar por fuera las atribuciones del diputado y dejar por fuera las atribuciones de la presidenta, entonces usted entiende que hay gato encerrado. Me alegro mucho que usted haya abierto el debate y ese tema se va a detener. Pero lo importante de todo esto, Renato, es exigirle a todos los ministros que cada 90 días
cada 120 días rindan cuentas ante la Comisión de Presupuesto y presente un informe ante el pueblo hondureño. Eso es lo que manda la ley. Nadie lo cumple. Por eso no tenemos un presupuesto en base a resultados y el pueblo no se entera que no se está rindiendo como se debe. Muchas gracias al diputado Yuri Sabas. Interesante reflexión. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y puedes ser el ganador de nuestro sorteo semanal. Bueno, yo no les voy a quitar más tiempo porque quiero que vayan a revisar bien todo ese dictamen del presupuesto. Gracias, Tomás. Renato, solo felicitar a Yuri porque me parece que ahora ha recapacitado, porque en el gobierno de Orlando nunca exigió que los ministros fueran a rendir cuentas y ahora sí. Ellos aprobaban contratos que por la ley de secretos se permitían que no llegaran al Congreso. Y lo felicito, Yuri. Gracias, Mario. Agradecerte, Renato, por este programa, decirle al pueblo hondureño que como bancada liberal vamos a estar muy pendientes el día de hoy para poder apoyar. Y solamente agradecerle, decirle al pueblo que la bancada del Partido Salvador de Honduras vamos a estar vigilantes, que se cumpla la ley de contratación del Estado y también la ley orgánica de presupuesto. Gracias a todos. Ya volvemos con Frente a Frente. Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy miércoles, que va a comenzar el debate del presupuesto de 2023 en el Congreso de la República. Entiendo que no se le van a dispensar debates, pero ¿qué son los debates en el Congreso? El primer debate es la lectura del dictamen, en este caso, del dictamen que se ha elaborado con motivo del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del país que envió el Poder Ejecutivo para el año 2023. Eso se le considera primer debate, la lectura. Luego viene el segundo debate, que no es otra cosa que leer unas partes del mismo documento. Y el gran debate es el último. Por eso, generalmente aquí, históricamente aquí se dice, se le dispensa un debate y se aprueba en uno solo. O sea que el debate solo es el tercero. Ojalá que esas cosas las vayamos cambiando y que cuando digamos 3 debates es que sean 3 debates. Y los 3 debates, yo creo que esto de dispensarle debates es para aprobar en unas cuantas horas alguna iniciativa. ¿Por qué? Tenemos que ser claros, aquí no tenemos esa cultura parlamentaria de realmente debatir con profundidad y de manera minuciosa, sobre todo cuando se trata de un instrumento como este, el presupuesto general. Si los presupuestos se han aprobado en la madrugada, les conviene decir, presento esta moción para que se le dispensen 2 debates y se aprueben uno solo. Eso no es debatir. ¿Qué se va a debatir? Un documento de estos, que tiene como 289 artículos, tiene un montón de disposiciones generales, tiene un montón de normas presupuestarias. Ojalá que esta vez realmente se debata 3 veces, no se le dispense ningún debate. Si no quedamos satisfechos con el primer debate, pues que en el segundo debate sigamos profundizando las razones, sustentemos el por qué pedimos esto, el por qué cuestionamos esto, el por qué exigimos que se modifique este artículo, y que el tercer y último debate solo sirva para pulir ese dictamen. Bueno, yo así lo pienso, se lo digo porque sin el ánimo de jactarme, porque yo veo en otros parlamentos del mundo, Mario, Interiano, Tomás,
yo miro que así son las técnicas en otros parlamentos del mundo. Y mucho ojo, cuando les dije ese montón de normas presupuestarias, miren, sinceramente yo estoy sorprendido. Y voy a comenzar así el programa, porque no quiero ninguna duda. Yo no desconfío, se lo digo con toda sinceridad, yo no desconfío de la secretaria de Finanzas. No desconfío. Yo le tengo un gran aprecio a Rixi Moncada. Sé que es una mujer seria y transparente. Seguramente nos está viendo, y si no se lo van a comunicar lo que yo estoy diciendo, y no lo estoy diciendo para quedar bien, porque no acostumbro cuando ejerzo el periodismo a decir cosas para quedar bien. De hecho, hay mucha gente que no me estima porque, creyendo que es amigo mío, digo las cosas en su momento como las debo decir, entonces ya me desechan como amigo. Pero yo aquí, me dice la gente, estás para cultivar amigos, no por hacer adversarios y enemigos. En esto del periodismo no es así. La naturaleza, la esencia de esto es otra cosa. Pero debo decirlo, la he considerado y la considero una mujer honesta. Pero como es la Secretaría de Finanzas que envía este documento al Congreso Nacional de la República, a mí sí que me sorprende esa norma 289 del proyecto de presupuesto. Sinceramente, estoy sorprendido. Y no creo que ella la haya escrito o la haya sugerido, porque me estoy encontrando aquí que el mismo vicepresidente del Congreso de la República, Hugo Pino, le envió una nota al señor secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. ¿Y qué le piden esa nota? A continuación se las leo. Le doy vuelta a la página, es la oportunidad para que la producción cambie de toma y leo. Doctor Edmundo Orellana, ministro, Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, su despacho. Señor ministro Orellana, la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo, junto al Cuerpo de Asesores Económicos, está recopilando las propuestas de reforma formuladas por las instituciones durante las audiencias públicas, efectuadas previo a someter discusión y aprobación el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el 2023. Por lo expuesto, muy respetuosamente, les solicitamos remitirnos sus propuestas de modificaciones a las disposiciones generales del presupuesto, principalmente lo concerniente a los procesos de compras y contrataciones a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisición del Estado de Honduras, ONCAE. Con muestras de mi consideración y estima, Hugo Noé Pino, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Esta nota la recibieron el 2 de diciembre del presente año a las 4:40 p.m. la señorita Laura Osorio. Y en el sello del vicepresidente Hugo Noé Pino. Bueno, y miren la respuesta que dio el señor secretario de Transparencia. Ya se la voy a presentar porque es una respuesta larga, pero la tengo resumida en una noticia corta que ayer presentamos en TN5 Estelar. ¿Qué le responde Mundo Orellana? ¿Qué le responde la Secretaría de Transparencia? Usted creo que no acabaría de entender si no leo en la norma presupuestaria, el artículo 289, que está incluido en las normas presupuestarias de ese proyecto de ley, donde se le quita la facultad a la Presidenta de la República de autorizar contratos. Pero mejor me remito a lo que tengo ya planificado. Ya les dije que el vicepresidente del Congreso, Hugo Pino, remitió una carta con fecha 1 de diciembre al titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, Edmundo Orellana, para que emitiera su opinión respecto a las modificaciones a las disposiciones generales del presupuesto, principalmente en lo concerniente
a los procesos de compras y contrataciones a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, ONCAE. En respuesta, la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción concluyó que los artículos 289, 290 y 291 en el capítulo 20 de ese proyecto de presupuesto deben ser eliminados. ¿Qué dice el 289? Gracias a Giuseppe en la producción. Con base a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, se autoriza a las Secretarías de Estado, desconcentradas y descentralizadas, para que en el ejercicio de sus facultades puedan contratar, utilizando la modalidad de contratación directa bajo procedimiento especial, sin que ésta requiera de la autorización de la Presidenta de la República, establecida en el artículo 63 de la referida ley, o del órgano de dirección superior cuando se trate de las instituciones descentralizadas. La modalidad de contratación directa bajo procedimiento especial, autorizada en el artículo anterior, aplica para la adquisición de bienes y servicios, suministros, ejecución de obras, arrendamiento de bienes y prestación de servicios de consulta que sean necesarios para la ejecución de programas y proyectos de forma expedita, con la finalidad de atender las prioridades en tiempo y forma. Generar mayor participación de prestadores de, tenemos la siguiente página, de bienes y servicios, ahorros por mejores precios, dinamizar la economía y generar oportunidades de empleo. De igual manera se establece como plazo máximo para los procesos de contratación bajo procedimiento especial 30 días. De tener los procesos listos antes de ese tiempo, se podrá continuar con las demás etapas establecidas en la ley. Entonces viene, ante esta norma presupuestaria que va ahí en el proyecto de presupuesto para el 2023, viene el secretario de Transparencia y Lucha Anticorrupción y les manda a decir que los artículos 289, 290 y 291, hemos leído el 289, no leímos el 290 ni el 291, pero lo vamos a leer en el transcurso del programa, deben ser eliminados y no considerados dentro del documento final del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023. Así merito como hablamos nosotros. Ya voy con lo de Rice, ya me doy cuenta que escribió la ministra de Finanzas un tuit. ¿A qué hora lo escribió? A las 6:38 de la mañana. Muy bien, ya lo vamos a leer. Entonces, le dice el secretario, esas normas, esos artículos deben ser eliminados, le dice, y no considerados dentro del documento final del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2023 por contravenir lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución de la República, que establece que el Estado debe realizar sus procesos por medio de una licitación, concurso o subasta, y contemplado como excepción únicamente los contratos que tengan por objeto atender emergencias y los que por su naturaleza solo puedan celebrarse con persona determinada. Pero ahí no termina el secretario de Transparencia. Además, la respuesta detalla que el procedimiento especial al que hacen alusión los artículos antes mencionados, 289, 290, no está contemplado dentro del artículo 360 de la Constitución de la República y el artículo 38 de la Ley de Contratación del Estado como una de las modalidades válidas para llevar a cabo una contratación. Asimismo, el obviar la autorización de la Presidenta de la República implica incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa. ¿Quieren que le lea este parrafito otra vez? La respuesta de Mundo Orellana. El obviar la autorización de la Presidenta de la República implica por hacer mal procedimiento de compra directa. Implica incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa.
Según la Secretaría de Transparencia y Lucha Anticorrupción, hacer contrataciones directas por medio de un procedimiento especial es una total violación a los principios de legalidad, eficiencia, transparencia e igualdad y libre competencia consignados en la Constitución de la República, la Ley de Contratación del Estado y su reglamento y el Tratado de Libre Comercio CAFTA. Como lo ven ustedes, la respuesta, como lo escuchan, mejor dicho, porque no están viendo la respuesta, no está en pantalla. Como lo ven o como lo escuchan, la respuesta de la Secretaría de Transparencia es contundente en contra de esas normas presupuestarias que figuran en el proyecto de presupuesto para el 2023. Entonces, ¿por qué comencé yo diciéndoles? Miren, yo tengo una gran estima y confianza en la honestidad de Rixi Moncada. Y aunque vengan algunos amigos y compañeros, usted no es de periodista meter las manos al fuego por funcionarios. Pero lo que digo lo digo, y lo digo convencido de lo que digo. Pero no déjame de sorprenderme ver esas normas presupuestarias que estoy viendo ahí. ¿Con qué objetivo? En el 289, segundo párrafo, 290 creo, da los argumentos del por qué. La finalidad es atender las prioridades en tiempo y forma, generar mayor participación de prestadores de, vamos al otro rápido, de bienes y servicios, ahorros por mejores precios, dinamizar la economía y generar oportunidades de empleo. De igual manera se establece como plazo máximo, es otra cosa. Entonces, esos son los argumentos para suprimirle a la Presidenta de la República que ella autorice todas esas compras y contrataciones. Y que entonces sean los ministros, solamente los ministros bajo un mecanismo especial que lo hagan. A nivel del Ejecutivo, a nivel de las desconcentradas y de toda la institucionalidad del Estado. Y uno se pregunta, ¿y por qué razones? ¿Cuál es el interés? Y entre la suspicacia. Y esto se reactivó porque viene Nelson Márquez ayer, el diputado nacionalista, y lo recuerda. Y empezamos a debatirlo. Si no, ahí estaría esa norma figurando para ser aprobada. Y esto ha provocado que la ministra de Finanzas reaccione con este tuit que vamos a poner en pantalla, ya en este momento. El procedimiento especial para compras y contratos aprobado y vigente y contrataciones aprobado y vigente en ¿qué es eso de presupuesto? En presupuesto 2022 y reformado por el Congreso para incluir instituciones descentralizadas. La SAFIN no tiene ninguna objeción para que en 2023 la Comisión de Dictamen, dentro de sus competencias, lo suprima. El procedimiento especial para compras y contrataciones aprobado y vigente en presupuesto 2022 y reformado por el Congreso para incluir instituciones descentralizadas. La SAFIN no tiene ninguna objeción para que en 2023 la Comisión de Dictamen, dentro de sus competencias, lo suprima. ¿Lo aprobó el Congreso anterior? Lo aprobó el Congreso anterior. Lo aprobó el Congreso anterior. Y en el proyecto 2022. Le aumentan a las instituciones desconcentradas. Y está vigente, porque lo aprobó el Partido Nacional. Pero... Entonces ahora lo vamos a suprimir. Eso es lo que está diciendo. No, ahora lo vamos a suprimir. Por favor, Interiano. Hasta que está el bullarango es que lo van a suprimir. Pero más bien fortalecieron ese artículo en todo caso. No. Con las instituciones desconcentradas. No, lo hizo el Congreso anterior. Bueno, vaya, supongamos que lo haya hecho el gobierno anterior. Pero ustedes lo dejan ahí. Y además dicen que también incluye a las instituciones desconcentradas. Pero ese no es el problema. ¿Cuál es el problema, Mario? Ni los he presentado.
Pero disculpa, ministeriano. Mira, Altamirano, perdón. Reaccioné así porque nos conocemos desde hace 30 años, conocí a tu padre y ya me siento así tan amigable contigo que pareciera que no estoy en un set de televisión, sino hablando entre amigos. Claro que sí, Renato. Por eso reaccioné así, no es irrespeto. ¿Sí, Mario? Renato, el presupuesto general de la República es discutido en Consejo de Ministros. Una vez discutido en Consejo de Ministros, donde estaba también el ministro de la Transparencia. Ahí estaba, sí. Se manda a la Secretaría. El único que puede modificar ese presupuesto enviado por el Ejecutivo es la Comisión de Dictamen. La Comisión de Dictamen no ha terminado el dictamen. Aquí la pregunta es, ¿quién fue el que quiso introducir lo que tú estás diciendo en este momento? Las normas presupuestarias claras en la Ley de Contratación del Estado, el artículo 8, dice que existe el mecanismo de compras directas. Pero para que exista el mecanismo de compras directas, la presidenta en Consejo de Ministros tiene que declarar un estado de emergencia nacional por desastres, por lluvias o por atentados contra la seguridad nacional. Y las alcaldías lo pueden hacer con los 3/4 de sus miembros en las alcaldías municipales. Y luego nos dice el artículo 38 que dentro de otras, la compra directa se puede hacer, pero cuando exista de parte de la presidencia lo que se llama el estado de emergencia, pero tiene que ir dentro de las disposiciones presupuestarias. Ahora la pregunta es, ¿quién fue el que lo introdujo? Porque yo no le estoy echando la culpa a la Comisión de Dictamen si todavía no tienen el dictamen. No es que así llegó desde el Ejecutivo, Mario. El Ejecutivo, pero en el Ejecutivo, ¿quién preside el Consejo de Ministros? ¿Es la presidenta? Bueno, entonces, ¿o de repente no estuvo presidiendo ese podría Consejo de ser, Ministros? Porque yo no creo que la presidenta vaya a querer que los contratos ella no los conozca. Además, es una función del Congreso Nacional de la República y que no podemos decir que no porque es constitucional el hecho de que nosotros somos los que aprobamos los contratos. Así de claro, en el Congreso es donde llegan todos los contratos y ahí se aprueban o se desaprueban. Yo creo, Renato, que aquí el trasfondo de esto hay que verlo con buenos ojos. ¿Quién fue el que, o qué pretendían hacer? Por ejemplo, a mí me acaba de llegar una denuncia. Lando aquí, te la voy a dar cuando me vaya. De una compañía que fue a licitar en contratación directa, la hace por 21 millones con todas las normas. Y en contratación pública la hace por 25 millones, otra compañía se la adjudicaron a la de 25 millones. Imagínate. Entonces, la crítica que tuvieron ustedes, los de Libre, en el gobierno anterior es que no iban a aprobar proyectos, y Renato es testigo cuando veníamos a los debates de aquí de contrataciones directas, porque toda la corrupción que se dio en este país fue por ese mecanismo. Yo considero que es atinado lo que acaba de decir don Edmundo Orellana, que de hecho nosotros como bancada liberal estamos preparando una carta y lo felicitamos porque lo que él dice es cierto, ¿verdad? Y nosotros al menos como bancada del Partido Liberal vamos a apoyar el presupuesto, pero siempre y cuando se elimine esa norma presupuestaria que están diciendo el 289. Mario, esa norma presupuestaria fue inclusive aprobada en el pasado Congreso, en el presupuesto 2022. Y fue aprobada en el presupuesto que fue Zoom, ustedes no participaron. Quitándole la potestad al presidente, se dejó quitar el presidente Hernández la potestad. No creo. Sí, habría que revisarlo. Yo tengo que revisarlo, francamente que tengo que revisarlo. El problema es que hoy tenemos el problema. Pero aún así, Mario, vaya, digamos que es cierto ese escenario, que Hernández se dejó quitar esa facultad que tenía él para dejarle a todos los ministros la potestad de autorizar compras y contratos. Bueno, pero si este proyecto lo enviaron ustedes, lo elaboró el Consejo de Ministros, ¿no vieron esa norma presupuestaria corrupta? ¿No lo vio la presidenta? ¿No lo vio el asesor que es el esposo de la presidenta? Mira, Xiomara, esto es corrupción, Xiomara. Secretaría de Transparencia. Elimina esto, Xiomara. Sino que más bien me dicen que aquí vayan incluidas las instituciones desconcentradas. Bueno, pero mire, Renato, en aras de la transparencia, y lo voy a decir, ahorita en la emergencia está habilitada esa herramienta de la contratación directa y a pesar de eso la presidenta no la utilizó. Es decir, es la presidenta Xiomara Castro la que crea
la Secretaría de Transparencia, que es lo que hoy nos está dando este balance. Es ahora, por primera vez desde hace muchos años, que un presupuesto está siendo sometido al debate público, porque antes era el oscurantismo que estaba sometido. Ahí no sabíamos hasta el mero día de cómo se aprobaba de un solo plumazo el presupuesto general de la República. Hoy no. Y mire bien, lo que mandó precisamente el vicepresidente y el presidente de la comisión, el doctor Hugo Noé Pino, que está en contra de esta norma. Claro, es que Hugo yo estoy seguro que Hugo no se va a querer embarrar. No, es correcto. No, Hugo no se va a querer embarrar y le dice a Mundo, mira a ver si esto que nos viene desde el Poder Ejecutivo, que lo aprobó el Consejo de Ministros, y ese es el balance, correcto. Y ese es el balance. No, eso está bien, pero aquí lo que estamos discutiendo, ¿Quién tuvo la intención de bueno, eso claro. sí habría que ver. Lo que sí le puedo asegurar, yo en la noche me comuniqué con la Secretaría de Finanzas y me aseguraron, nosotros no tenemos ningún problema en que se elimine, porque, vuelvo y le repito, está vigente y a pesar de eso no se ha utilizado. Y además, a mí me parece, yo lo dije también en una entrevista que me hicieron anoche en TN5, es que me parece un irrespeto. La jefa del gabinete es la presidenta Xiomara y no puede estar un ministro encima de la presidenta y de la toma de decisiones. Por eso nos sorprende más, Interiano. Sí. Por eso nos sorprende más que en esa sesión del Consejo de Ministros o en cuantas sesiones hayan habido, no hayan eliminado esa norma presupuestaria 289, la 290 y 291, sino que la hayan pulido, sino que la hayan agrandado. En un país serio esto es objeto de una investigación. Claro. A ver quién es el que anda tratando de introducir estas cosas para cometer actos de corrupción. Y hay que reconocerlo, si el diputado Márquez no comienza a hacer bulla con esto, si no lo revela ayer. Bueno, pero es que la conocía bien porque fueron los que la aprobaron, desde el presupuesto de 2022. ellos lo utilizaron. Pero ustedes estaban ratificando eso. No. Y no lo enviaron así, pues. Se envió así. Y así no lo enviaron, y más pulido. Y ahí habría que ver quién fue el responsable. Pero mire, ahí está el doctor Hugo Noé. Perfectamente pudieron haber hablado del Ejecutivo y decirle, doctor, que se apruebe eso así como está. Sin embargo, sabemos la independencia que tenemos nosotros ahora desde el Poder Legislativo, y lo que hacemos es trabajar y contribuir para que este gobierno de la presidenta Xiomara Castro siga siendo uno de los más transparentes en toda la historia. Es que eso deseamos. Mira, si no se hace bulla, y si la oposición no se pone pilas, eso pasa. Si lo habían pulido, la norma la habían pulido, agregándole instituciones desconcentradas. Si la habían pulido esa norma. Tomás. Gracias, Renato. Un saludo a mis compañeros diputados. Un gusto estar con ustedes, con el pueblo hondureño. En efecto, la bancada del Partido Salvador de Honduras, muy responsablemente, antes de ir a aprobar ese presupuesto, nosotros nos reunimos con especialistas en materia económica. La bancada, como es una bancada que el conocimiento previa, antes de tomar una acción, nosotros nos reunimos con especialistas como Julio Raudales, por ejemplo, el FOSDE y también ACJ, donde encontramos algunos elementos, no solamente los elementos que usted está mencionando, el artículo 289, sino otros elementos dentro de las disposiciones de este presupuesto, e incluso nos hemos reunido con el presidente de la comisión, el doctor Hugo Noé, el día de ayer, manifestándole las sugerencias que la bancada le está haciendo a este presupuesto general de la República para que sea transparente y que el primer elemento, el principio de rendición de cuentas, el principio de la supervisión también exista dentro de este presupuesto que lo habían abolido. Hemos encontrado igual que dentro de esto que nosotros llamamos la dirección de gestión por resultados, tampoco lo estaban aboliendo en este presupuesto, en esta norma. Y no es posible que tengamos un presupuesto que no tenga los resultados y que los secretarios de Estado no sean evaluados. Es por ello que también le hemos manifestado que como parte y constitucionalmente nos permite el artículo 205, nosotros a este presupuesto le vamos a dar seguimiento en su cumplimiento y también vamos a llamar a aquellos ministros que no estén cumpliendo con el resultado que se requiere.
También hemos encontrado en disposiciones generales del presupuesto que no hay supervisión en algunas decisiones, supervisión del Tribunal Superior de Cuentas. No es posible que se tomen decisiones y no se incluya al Tribunal Superior de Cuentas para tomar algunas decisiones dentro de este presupuesto general de la República. Creemos y estamos seguros como bancada que nos ha llamado mucho la atención el aumento de 100 millones que ha tenido ese presupuesto, pero los especialistas nos han manifestado que el 2023 para el país y por la inflación mundial va a ser un año muy difícil. 100 millones. 100.000 millones. 100.000 millones. 100.000 millones de lempiras. Tomasito pagando el presupuesto de la municipalidad de La Ceiba, dije yo. 100.000 millones. 100.000 millones y también consideramos que eso es muy delicado y que este presupuesto tiene que tener una gestión de resultados y disponer estos recursos al pueblo hondureño y enfocarlo en lo que son proyecciones de inversión de carreteras y darle a los productores para que produzcan alimentos al país. Bueno, entonces me ubican por favor en pantalla el tuit de la ministra de Finanzas. Quiero leer bien porque ni Mario, que estuvo en esa sesión, se acuerda muy bien si esa norma presupuestaria fue aprobada. Renato, quiero decirle que nosotros estamos en el ejercicio fiscal 2022. En el Pino con el presupuesto de este año 2022, ¿en qué mes lo aprobaron? En diciembre. En diciembre. En diciembre del año pasado. Sí, y la reforma para las instituciones descentralizadas también se hizo ahí. Quiere decir que una vez que aprobamos el presupuesto, que se hizo la reformulación, esta norma estaba vigente. Ya está vigente. Sí, es correcto. Está bien. Yo creo que ahí había que revisarlo. Hay que revisar eso. Pongamos el tuit de Richie Moncada. El procedimiento especial para compras y contrataciones aprobado y vigente en presupuesto 2022 y reformado por el Congreso para incluir instituciones descentralizadas, la CEFIN no tiene ninguna objeción para que en 2023 la Comisión de Dictamen, dentro de sus competencias, lo suprima. Lo que no entiendo, abogada, es por qué lo retomaron, lo copiaron y lo enviaron así en este proyecto de presupuesto para el 2023. Porque ustedes hubiesen descubierto ahí que esto va contra la transparencia, así como les está diciendo el mundo Orellana. Y lo enviaron así. Es el primer filtro, el ejecutivo. Claro. Ellos formulan de acuerdo a la necesidad. A menos que hagan copy-bake ahí del presupuesto pasado, aunque haya sido de partidos opositores. Algo pasó, ¿verdad? Algo pasó. Y por eso la pregunta que no hemos terminado de elaborar con la periodista Luz Madrid. ¿Hasta dónde hemos llegado? Luz, con la pregunta, por favor. Ahorita, Renato. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Pero por qué el descaro en crear una norma presupuestaria? No. Entre signos de admiración. ¡Qué descaro! Okay. Entre signos de admiración. ¡Qué descaro! Entre signos de admiración. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Póngame el 289. La norma presupuestaria 289. Es que estamos elaborando la pregunta. Con base a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Contrataciones del Estado, se autoriza a las Secretarías de Estado desconcentradas y descentralizadas para que en el ejercicio de sus facultades pueda contratar utilizando la modalidad de contratación directa bajo procedimiento especial sin que ésta requiera de la autorización de la Presidenta de la República. ¡Qué descaro! Dejar a un lado la Presidencia de la República o dejar a un lado a la Presidenta de la República en las nuevas contrataciones del Estado. Así, entre signos de admiración. ¡Qué descaro! Dejar a un lado a la Presidenta de la República para que autorice, así es, para que autorice las nuevas contrataciones del Estado. Pudiésemos poner para que autorice
la adquisición de bienes y servicios, suministros, ejecución de obras, entre otros. Así es. ¡Qué descaro! Dejar a un lado a la Presidenta de la República para la contratación, para la adquisición de bienes y servicios, suministros, ejecución de obras, entre otros. Me van a llamar a Nelson Márquez, porque este acto de corrupción, si es así, como lo plantea Rixi, viene desde el gobierno del presidente Hernández. Correcto. Sí. Viene desde el gobierno del presidente Hernández. Realmente, Renato, cuando se están elaborando los presupuestos, lo que he visto en los 4 años que son los mismos presupuestos, que solo se le da copy-paste y se modifica lo que tienen que modificar. Así que ese presupuesto que nosotros no lo aprobamos en los 4 años del Partido Nacional, también estos presupuestos se presentaban 1 hora antes. Nos daban un presupuesto y al final nos traían otro presupuesto y no teníamos la oportunidad de darle el manejo que actualmente le hemos dado. Por lo menos. Pero las disposiciones presupuestarias cambian, Tomasito. ¿Verdad? Porque las disposiciones son los intereses de cada gobierno. Como quieren que cada gobierno se maneje su presupuesto, ¿verdad? Y yo creo que aquí es importante, y quiero decirle, Renato, que nosotros como Partido Liberal hemos sido claros con la Junta Directiva. Queremos revisar las disposiciones presupuestarias. De hecho, nos alegra que exista ya la buena voluntad de cambiar el artículo 289, porque en esas condiciones nosotros no podríamos apoyar. Además, no vamos a quitarle las funciones que el Congreso le corresponden. Y esas son uno de los elementos que el Partido Salvador de Honduras hemos apuntado también. Y cuando se aprobó el presupuesto, perdón, Tomasito, cuando se aprobó el presupuesto, Renato, se le pidió al Congreso de ese momento que permitiera que ya el nuevo gobierno pudiera acompañar las reformas o la aprobación de ese presupuesto, y no quisieron. Ese presupuesto se aprobó de acuerdo a los intereses todavía del Partido Nacional. Eso es lo que nos ha tocado sortear durante todo este gobierno, o más bien al Poder Ejecutivo. Yo le digo, yo le insisto, ahora que nosotros le toca, el balón está en la cancha del Poder Legislativo, es que nos toca a nosotros enmendar. Sí hay errores, pero mire, eso es lo bonito. Y eso claro, es lo bueno en beneficio para el pueblo hondureño. Por eso es el debate. Por eso no deben tomar a mal debates como este. De acuerdo, claro. Totalmente. Porque aunque el error o el acto de corrupción venga de la administración pasada, al enviarlo así y mejorado, ustedes lo avalan. ¿No te parece, Mario? No, pero no lo mejoramos, Renato. Es que la reforma se hizo también. Bueno, pero al enviarlo así, claro. Renato, y aquí tenemos, porque no, bueno, nosotros ya tenemos 12 años de no ser gobierno, pero los de la bancada libre, si esto hubiese venido así con una orden de presidencial, ahí pasa. Y hablemoslo claro. Bueno, significa que no viene con orden de presidencial, y por eso es que estamos en el debate. Podría ser, pero sí yo quiero comentarle que el presupuesto anterior, como decía Tomasito, no se le hizo nada. Lo que hicimos fue aumentarle 50.000 millones de lempiras y utilizar las reservas, que yo creo, Renato, que también ese debe ser otro tema de debate, porque el presupuesto se compone primero de los ingresos tributarios, luego de los préstamos y de las ayudas internacionales y algunos servicios que presta el Estado, pero que hagamos un compromiso público que ya no vamos a seguir utilizando las reservas, ¿verdad? Porque ya utilizamos una parte. Yo considero que ese debería de ser un compromiso de la presidencia en no utilizar la reserva, ¿verdad? Que al final solo fueron 1.000 millones, porque tienen que pagar esos 1.000 millones para que les puedan desembolsar el Banco Central los otros 1.000 millones de acuerdo a la ley del Banco Central. Sí. Ese debe ser un compromiso. Mira que tengo a Nelson Márquez, porque ayer cuando Nelson Márquez dice eso, que este proyecto de presupuesto, miren, dice, me alistan la nota de Nelson Márquez. Nelson no me dijo que esto había sido aprobado, que esta norma presupuestaria está desde el ejercicio fiscal 2022, que lo aprobó la última legislatura del Congreso pasado. Así no nos lo vendió el diputado Márquez, sino que así venía desde el Consejo de Ministros. Y Hugo no le rebatió.
Hugo Pino seguramente no se daba cuenta el doctor Hugo Pino. Hugo no lo rebatió ayer. Así que vamos a cumplir con la primera pausa comercial. Me dicen que tengo al diputado Nelson Márquez y que tengo también, me dijiste, Giovanni, al vicepresidente del Congreso Nacional, del doctor Hugo Noé Pino. Miren qué interesante. Y el debate no es para perjudicar a nadie, no, es para ponernos alertas todo, porque el presupuesto es un instrumento de desarrollo y como siempre lo hemos visto como una changoneta al servicio de los intereses de cada gobierno, de cada partido, esta vez queremos que sea diferente. ¿Por qué? Porque se incrementa el presupuesto cada año y el país se empobrece. Contratamos más deuda pública cada año y el país más pobre, la gente más miserable. Los impuestos nuestros son los que nutren ese presupuesto, Renato. El dinero que dejamos de dárselo a la familia, se lo damos a un presupuesto. Y también, ya está activado el Apple TV, vamos a presentar todas las consideraciones de la Secretaría de Transparencia cuando el doctor Pino le dice a Mundo, mira que aquí nos mandan unas normas presupuestarias 289, 290 y 291 que me huelen mal, Mundo. Dame tu opinión. Viene Mundo, las estudia y dicen, no, hombre, si eso está contra la ley, hombre, si eso es un acto de corrupción, eso huele mal. No, eso no debe figurar en el nuevo presupuesto. Ya se la vamos a leer ahí con punto y coma todo, después de la pausa. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Fideicomisos no serán parte del presupuesto de la República 2023, Hugo Noé Pino, pero póngame la foto también del doctor Pino, correcto. Ahí se lee mejor el titular. Fideicomisos no serán parte del presupuesto de la República 2023, Hugo Noé Pino. Declaraciones del doctor Pino en Frente a Frente, que hoy las destaca tunota.com. Némesis 12. Ministerio Público investiga en Banadesa presunto fraude a productores. Presupuesto 2023 genera dudas al facultar a funcionarios a realizar compras directas. Leonardo DiCaprio resalta a Honduras por impulsar protección de reservas naturales. DiCaprio ha catalogado a la mosquitia hondureña como uno de los 5 bosques más importantes de Mesoamérica. Qué pedazo de nota para que usted entre a Tu Nota. Mario, ¿cuál es la película que más te gusta de Leonardo DiCaprio? ¿O no es cinéfilo, Mario Segura? Titanic, que es la que sí, Titanic. Es la emblemática, tiene como una cinco más buena. ¿Y a ti, Altamirano? ¿Interiano? Altamirano. Olviden el pibe, que es buena también. Wall Street. Es muy buena película. ¿Y usted, Tomasito? Titanic. Un romántico. Yo la vi como 100 veces. Por la actriz ahí. Un saludo a los familiares Younger de La Ceiba, que son los de los cines en La Ceiba, y bueno, tuvimos muchos años, o sea, entró gratis al cine y una relación. Pues linda historia esta, que aparece en Tu Nota. Puede leer el contenido completo entrando a tunota.com esta mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. ¡Qué descaro! Dejar a un lado a la presidenta de la República para la adquisición de bienes. ¡Qué descaro! Ahí se cierra entonces la idea, con el signo de admiración. ¡Qué descaro! Ahí se cierra la idea y se completa con el signo de admiración. Siga usted, disculpe que la interrumpí. Ok. ¡Qué descaro! Dejar a un lado a la presidenta de la República para la adquisición de bienes, servicios, suministros y ejecución de obras, entre otros. El tema del día para que usted pueda opinar con nosotros. Ya tenemos algunos mensajes, Renato.
Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Así es, son muchos los mensajes, gracias a la gente que ha opinado a través del 9773-6065. Buenos días, Renato, lo que dice el diputado jefe de bancada del Partido Liberal es cierto. Ese cruce de notas entre el doctor Pino y Edmundo Orellana son de compadre hablado, aunque Edmundo Orellana en la nota que él remite dice que no se puede aprobar ese decreto si no se corrigen esos artículos. Tenemos más mensajes, me alegro mucho de que critiquen el gobierno actual porque eso es saludable. Eso quiere decir que el gobierno no les está dando dinero y que es posible que el gobierno anterior sí les daba dinero ya que no lo criticaban. Y como dice Libre, que son diferentes a los partidos tradicionales, al final sigue teniendo las mismas mañas, vicios y mafias que los cachurecos y colorados. No en balde son los resentidos de esos partidos. Buenos días. Muchas bendiciones. Por favor, consultar a los panelistas si está contemplado el reajuste salarial de los empleados públicos en el presupuesto 2023. Gracias. El artículo 289 fue aprobado por el mismo Ejecutivo, pues la prioridad de él, Juan Orlando, ustedes ya lo saben. Excelente programa. Bueno, dejémoslo ahí. Tendremos tiempo para seguir leyendo mensajes, Lucecita. Ok. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Está contemplado en el presupuesto el reajuste salarial. Hay reajuste salarial, hay un renglón de reajustes salariales. ¿De cuánto? No lo recuerdan. No lo recuerdo, inclusive está el mayor problema en Dutel que hemos tenido, el de los médicos. Pero ahí está, hay reajuste y de otros superar esos problemas, sectores que eso le alteran la administración a la presidenta de la presidencia. Sí. Bueno, vamos con el diputado Nelson Márquez brevemente porque me está preguntando Mario si es cierto eso de que... ¿Cuál fue la pregunta, Mario? Que salió en TN5 que la comida de la presidenta era confidencial, el asunto. Sí. Pero yo pensé que era una falsa noticia. No quise ni atreverme a hacer ningún comentario. Sí, entre otras cosas. Y dijo el ministro de la presidencia que por seguridad de ella. Sí. Por la seguridad de ella. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Nelson, diputado Nelson Márquez, ¿o no me dio usted la información completa ayer? ¿Me la dio parcial? ¿O no sé qué pasó? Pero esa norma presupuestaria 289 que usted está criticando de este proyecto de presupuesto ya figuraba en el presupuesto de 2022 aprobada en la última legislatura del Congreso pasado, diputado Márquez. Muy buenos días, licenciado Renato, y a todo el pueblo hondureño. Solamente quiero, antes de responder a su pregunta, hacer un comentario con respecto a lo último que mencionaban del ajuste salarial para los empleados públicos. Esa idea se ha vendido en diferentes secretarías de Estado. Sin embargo, yo invito a todos los gremios, en este caso a los médicos, a los maestros, a quienes se les ha prometido un ajuste salarial por parte del gobierno, a que revisen el artículo 161 de las disposiciones presupuestarias, en donde el mismo Poder Ejecutivo que les ha dicho que les va a hacer ajuste salarial y que con eso pues se han tranquilizado muchos y han guardado la esperanza, ese mismo Poder Ejecutivo, creo yo, y desde mi análisis, les está mintiendo porque en el artículo 161 de esta ley de presupuesto establece que se prohíbe durante todo el año 2023 cualquier ajuste salarial. Algunos pensarán que es correcto hacer un ajuste salarial, puesto que se ha llegado a un poco más de 10%, se estará llegando de inflación a un 10%, algo histórico para nuestro país, aún en los peores momentos no se había llegado a dos cifras, ¿verdad? Pero en este gobierno sí se está llegando. Algunos otros pues pensarán que no, pero eso es objeto de otro debate. Lo que estoy dejando claro en este momento es que, de acuerdo al artículo 161 de este proyecto de presupuesto, no hay intención por parte del Poder Ejecutivo de darle algún aumento salarial a ninguno de los sectores. Eso es importante aclararlo. Por otro lado, hemos visto algunas reacciones por parte del Poder Ejecutivo. Para el caso, hace algunos minutos la ministra Rixi Moncada dejó en uno de sus Twitter, que publicó la mañana de hoy, que estaba en disposición
y que sentía que no le afectaba, si se derogaban la disposición 289, 290 y 291. Y aquí pues yo creo que vale la pena mencionar algo. El momento en que la ministra debía tener mayor participación fue cuando se elaboró este presupuesto, y es ahí en donde ella debió haber mencionado, haber dicho que no estaba de acuerdo con esta disposición. Venir o intentar hoy incluso decir que es una medida que ya venía desde el mes de abril cuando se reformuló ese presupuesto, tampoco es una situación que pueda justificar esta intención, porque lo que tampoco estaba en el mes de abril es justamente lo que le preguntaba don Mario a usted, que todos nos vimos sorprendidos porque es que llegara a ese nivel, pareciera hasta que fuera una fake news, pareciera que fuera una noticia falsa, pero no es falsa, es real. Se publicó un decreto ejecutivo por parte de la Presidencia de la República y del Consejo de Ministros, en donde se declara en secretividad y se declara también la posibilidad otra vez aquí de hacer contratación directa, todos aquellos gastos que salgan desde presidencial, pero incluyen otras cosas. Para ponerle un ejemplo, si se quisiera cometer un exceso por parte de Casa Presidencial y autorizar que se haga una encuesta en beneficio del Partido Libre, que desafortunadamente hemos visto ese tipo de prácticas, podrían hacerlo y lo podrían hacer en secretividad y podrían contratar a quien se les antojara desde Casa Presidencial. Entonces ya vemos que si comparamos las dos cosas, se va convirtiendo en una práctica bastante intencionada por parte del gobierno actual de poder realizar contrataciones directas. Eso, más allá de cualquier otra crítica que se pueda realizar, es una realidad porque está estipulado tanto en el proyecto de presupuesto que va al Poder Legislativo como también en ese decreto que fue publicado por parte de el Poder Ejecutivo como un PCM. Entonces es importante porque para el pueblo hondureño sabemos nosotros que ese tipo de declaraciones solo se pueden hacer en emergencia, solo cuando se ha declarado emergencia se pueden hacer ese tipo de contrataciones, porque de lo contrario se prestan para muchas interpretaciones. Nelson, pero no me ha respondido a mi pregunta. Mi pregunta es que esa norma presupuestaria 289 de este proyecto de presupuesto que usted está criticando ya figuraba o figura en el presupuesto 2022 que aprobó el Congreso de Mauricio Oliva. Hasta donde yo entiendo, licenciado Renato, lo habían puesto en la reformulación del presupuesto en el mes de abril, que fue cuando se aprobó el presupuesto que está vigente para el año 2022. Ahora, independientemente de eso, yo creo que no es importante desviar la atención hacia estaba desde el mes de abril o si está en este momento. Lo que sí es cierto es que en este momento debe eliminarse, retroceder en el tiempo para decir que lo eliminaran en el mes de abril es imposible. Totalmente de acuerdo, pero lo que quiero decir para ser justos es que la corrupción viene desde atrás también, y estos vienen y la avalan porque envían en la misma norma presupuestaria. Es que hay que ser autocríticos, Nelson. Hay que ser autocríticos. Y si algo antes se hizo incorrecto, nosotros hemos dicho que debe ser juzgado en los entes que son pertinentes para cada una de estas situaciones. Y en este momento la responsabilidad histórica que nosotros tenemos como Congreso Nacional es de denunciar este tipo de situaciones y de mencionar justamente que si a nosotros, el pueblo hondureño, nos ha dado una responsabilidad para poder realizar este tipo de análisis, justamente estas son las razones por las cuales no se puede discutir a altas horas de la noche. Pero donde hay debilidad en la crítica es que hoy lo denuncian, pero ayer lo aprobaron. Ahí está la debilidad. Ahí está la incoherencia. Lo que se ha mencionado, licenciado, es que se aprobó supuestamente, según lo que yo escucho de parte suya, porque no lo he conocido yo de esa manera, tengo que ser totalmente franco, es que en el mes de diciembre de 2021 se aprobó para la ejecución de 2022 y que se ratificó en la reformulación del presupuesto en el mes de abril. En todo caso, siempre fue un presupuesto para que lo ejecutara esta actual administración. Sin embargo, independientemente de cuál sea el asunto, de antes fue malo, hoy tiene que seguir siendo malo, y si hoy es malo, antes también tiene que ser catalogado como malo. La responsabilidad de cada uno de nosotros, en este caso, en mi caso, que soy diputado, en este momento, es
por este momento. Y si alguien antes lo hizo mal, pues entonces también estaba incorrecto, y probablemente ahí todos los entes, sociedad civil, partidos políticos, el Poder Ejecutivo, todo el mundo sería responsable por acción o por omisión. Ahora, en descargo de Nelson Márquez, es que Nelson fue diputado, sí, también. Claro, pero lo tenían en un ente desconcentrado. Era ministro. O era ministro, ¿verdad? Sí, era ministro. Parte del Ejecutivo. No, obviamente, pero aquí la cuestión es que lo hicieron mal aquellos, y estos de ahora lo avalaron al enviarlo como norma presupuestaria. Renato, lo que pasa es que acuérdese que cuando se hizo esa reformulación, se declaró también emergencia nacional en cómo habíamos encontrado las finanzas de este país. Por ejemplo, se declaró emergencia nacional el sistema energético de este país. Es que al final no se trata de que si las normas son legales, a ver, si que las normas no son ilegales, o sea, las normas no son las corruptas, son las personas que las ejecutan precisamente como lo hicieron durante 12 años, y aquí no podemos nosotros hacer una comparación, no podemos nosotros igualarnos a las acciones que cometió el Partido Nacional, porque durante 12 años implementaron mecanismos de transparencia y ha sido el gobierno más corrupto en toda la historia. Hoy, yo le digo, en la emergencia de ETA y OTA, la presidenta tenía esa herramienta de la declaratoria de emergencia para compras directas y no la utilizó. En este gobierno se ha creado la Secretaría de Transparencia y eso es lo que hoy nos permite a nosotros que ningún funcionario cometa esos abusos. Y si los comete, es precisamente la presidenta que en este momento está en Estados Unidos trayendo a la Sisi. Es precisamente este gobierno el que está combatiendo de manera frontal la corrupción. Y ojo, es que el Partido Nacional, acuérdese, cuando la pandemia, y ya conocemos toda la historia durante esos 12 años, es decir, la compra directa no es mala, la declaratoria de emergencia no es mala, es para qué la utilizan los funcionarios, y hasta ahora no ha habido una denuncia concreta de corrupción en base a esos términos. Renato, solo me permiten que saque al doctor Hugo Noé Pino, porque está por la línea telefónica, y me imagino que tiene elementos para contribuir a este debate, a este primer debate del proyecto de presupuesto que ya ha comenzado esta mañana aquí en Frente a Frente. Adelante, doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso. Doctor Pino. Es que hay mucho retardo. Sí. Muy buenos días, Renato. Quisiera, en primer lugar, expresarle que algunas intervenciones que se han hecho con relación esta mañana. La primera no es el Partido Nacional, Renato, el que hace esa observación sobre las normas, sobre los artículos que estamos discutiendo. Eso lo hicieron organizaciones de la sociedad civil en el marco de las audiencias que tenemos. Y precisamente esas notas que usted publicó y que la Secretaría de Transparencia publicó, en donde la Comisión de Dictamen le solicita a la opinión a la Comisión de Transparencia, es resultado de la inquietud que ya tenía la Comisión de Dictamen. Y esas inquietudes las platicamos con la Secretaría de Finanzas, las platicamos con Transparencia, y si usted revisa lo que yo había planteado en una de las entrevistas, su noticiero TN Estelar, yo ahí digo de que esos artículos iban a ser o reformados o eliminados. Así que no se atribuya esta paternidad los dirigentes del Partido Nacional, cuando esto ya estaba en discusión en la Comisión de Dictamen y otros sectores lo habían señalado.
Como dice el diputado Altamirano, las compras directas ha sido un procedimiento que se ha utilizado en casos de emergencia y precisamente uno de los aspectos que debe de considerar se dé en casos de emergencia. Por eso es que ahora, yo lo señalé ayer, teníamos reuniones para ver las justificaciones realmente de esta propuesta y cuando hay un presupuesto abierto a la discusión y al escrutinio público, pues siempre van a surgir aspectos como estos. Y Tomasito señalaba ahí el hecho de que antes se les daba 2 horas antes, se les dispensaban todos los debates. Creo que debemos de ver esto como la manera transparente en que este gobierno funciona. Y quiero destacar algo, Renato. Sí. Como señalaba el diputado Altamirano, en este gobierno se han aprobado compras directas, tanto en el campo de la energía, con la declaración de emergencia energética, como con las compras de las inundaciones a raíz de la tormenta reciente que pasó por Honduras. Y hasta este momento, por esas compras directas, no hay ninguna acusación de actos de corrupción que se hayan dado, porque no son las compras directas las que realmente son la fuente de corrupción. La fuente de corrupción son las personas que se dedican a utilizar los recursos públicos como se dio en el gobierno anterior en forma masiva, en forma sistemática. Todavía hoy en la mañana estábamos escuchando las acusaciones que se están dando en Banadesa, el Seguro Social, la Secretaría de Agricultura. Eso era un sistema de corrupción. En ese gobierno, que ya va a cumplir un año, en el mes de enero, no ha aparecido ningún escándalo de corrupción, porque la mística de la presidenta del Congreso Nacional es realmente luchar contra la corrupción. Así que miremos esto como un ejercicio democrático, no es el resultado de que oposición no lo hubiera denunciado, no esto se hubiera aprobado así. No, eso no es así, Renato. Ya esto estaba en cuestionamiento en el mismo seno de la Comisión de Dictamen, así como varios cambios que se están introduciendo a la versión final del presupuesto. Bueno, muchas gracias al doctor Pino, vicepresidente del Congreso. Termino, tengo un minuto todavía para con Nelson Márquez y luego Tomasito Ramírez. Adelante, diputado Márquez. Licenciado Renato, ahorita acabamos de revisar las disposiciones presupuestarias que fueron aprobadas en el mes de diciembre para poder ser ejecutadas en el 2022 y efectivamente esa disposición no estaba incluida en el proyecto de presupuesto que fue aprobado bajo la dirección del doctor Mauricio Oliva. Aparece por primera vez en la reformulación que fue enviada ya por el Poder Ejecutivo que está actualmente gobernando nuestro país en el mes de abril y que fue efectivamente aprobado en abril de 2022 ya con el presupuesto reformulado. La diferencia que aparece para este nuevo proyecto de presupuesto es que se agrega una frase más que dice sin contar con la autorización de la Presidenta de la República. Entonces, claramente sí es un paso de esta administración y yo creo que no es de desviar la atención en este momento sobre quién es la paternidad de la denuncia. Eso es lo menos importante, se lo pudo haber denunciado un ciudadano de a pie en nuestro país. El punto es denunciar la intención que tiene este gobierno de realizar este tipo de acciones y obviamente el tiempo nos va a decir si están haciendo bien o no las cosas, pero el dejar este tipo de puertas abiertas es lo que no es correcto. Permítame, es que ya el expresidente del Colegio de Economistas, Julio Raudales, ya me mandó el proyecto de presupuesto. No, me mandó el presupuesto aprobado en diciembre de 2021, o sea, el que está vigente. Y le dije, Julio, pero ahí está esa norma presupuestaria donde se le quita la facultad. El que está vigente no es el aprobado en diciembre de 2021. Es el reformulado, Sí, es el reformulado. No, por eso, yo andaba buscando el del 2021,
creyendo que de ahí venía este acto de corrupción. Las disposiciones presupuestarias. Sí, pero no está en las disposiciones presupuestarias del 2021. Esto está ya en la reformulación en abril. Y eso ya vino de casa presidencial. O sea que casa presidencial de la actual administración. Sí, o sea que... Y a pesar de eso no ha habido ninguna denuncia concreta de actos de corrupción. Bueno, pero es que generalmente es hasta el final del gobierno cuando salen las denuncias. No, pero es que recuerde que ellos todavía tienen la fiscalía. No, pero entonces miren, las cosas son como son. Ese asunto de que la presidenta no autorice, sino que sean los ministros los que se encarguen de los contratos y compras, eso es inédito de ustedes, Altamirano. Es inédito. Eso es de ustedes. Eso es de ustedes. Eso es en la reformulación del presupuesto de abril. Pero bueno, ¿saben qué es lo importante? Se declaró emergencia nacional. En ese presupuesto, en esa reformulación, se declaró emergencia nacional en cómo encontrábamos pero por eso se hace la... Pero la problemática es que ¿qué emergencia tenemos en este momento, Mario? No hay. Ajá, y ahí figura otra vez la norma presupuestaria. A ver, ¿cómo que no hay? Óigame, ¿pero por qué le vas a quitar a la presidenta, que se supone la responsable de todo eso? Eso es lo que vamos a corregir ahorita en el Congreso. Y eso es lo que se va a corregir ahorita en el Congreso. Es que esa es la ventaja. Mire, y es lo que hablamos, nosotros cómo hemos avanzado. No hay ninguna duda de la lucha frontal que este gobierno ha estado haciendo en contra de la corrupción heredada durante 12 años, Renato. Es que vuelvo y le repito, hasta ahora nosotros no hemos tenido un funcionario acusado de manera concreta y están los entes investigativos. Es más, hay una Secretaría de Transparencia que fue aprobada por este gobierno, por el gobierno de la presidenta Xiomara. No ¿Qué es lo que sucede? Que los escenarios y los mecanismos jurídicos están listos para empezar a señalar a los actuales funcionarios. Lo que pasa es que hoy el Partido Nacional quiere darse golpes de santidad cuando tuvieron 12 años saqueando el Estado de Honduras y lastimando la economía del pueblo hondureño. Esa es la verdad. Pero, y les molesta que hoy estemos actuando pero yo los creo, funcionarios con total transparencia. Que uno debe revisar la historia no para seguir cometiendo los errores de la historia, y no se van a quedar como y no se están cometiendo ahorita. Precisamente todo eso. Mire, este debate que tenemos es precisamente que estamos rompiendo con eso. Bueno, y yo quiero decirle, Renato y Tomasito, que por ejemplo, y yo le he dicho paladinamente, por los años que he estado en el Congreso, primera vez que la Comisión de Presupuestos se reúne con la bancada. Y lo hizo el doctor Hugo, y fue un debate fuerte que tuvimos con sectores de sociedad civil también. Con sectores de sociedad civil. Pero yo creo, Renato, que esto de que quién lo dijo, que quién no lo dijo, ya no interesa. Sí. Lo que hay que hacer es corregirlo. Sí, corregir las cosas. Solo quiero aportar que esta legislatura es diferente a la legislatura del proceso anterior, porque el Partido Nacional tenía el control total de los diputados. Ellos aprobaban e improbaban lo que querían. En esta legislatura tenemos, gracias a Dios, las fuerzas en el Congreso Nacional no están, nadie tiene la mayoría. En este sentido hay debate y no es fácil convencer a los diputados del Partido Salvador de Honduras que somos el balance realmente en el Congreso Nacional. Y nosotros, como personas que queremos el bien y queremos que este presupuesto llegue donde tiene que llegar, estamos haciendo todas las consideraciones para poderlo acompañar. Y parte de ello son las normas que ya se las presentamos al doctor Hugo Noé. Y en descargo al doctor Hugo Noé, esa nota que le mandó al señor Edmundo Orellana tiene 2 de diciembre. 2 de diciembre. Y lo que Márquez denunció, lo denunció el día de ayer. Por consiguiente, ya lo había detectado el doctor Hugo Noé, y nosotros también lo tenemos contemplado en nuestras condiciones para acompañar o no el presupuesto general de la República. Pero aquí la crítica es para la mente perversa que introduce esas normas presupuestarias. ¿Con qué objetivo? Mire lo que responde Edmundo Orellana. Lo descrito en el artículo 290 dice, del proyecto de presupuesto general para el 2023 es totalmente contrario. Producción, por favor, está el Apple TV activado para que lo pongan en pantalla. Es totalmente contrario a las disposiciones legales
ya establecidas y de obligatorio cumplimiento para las instituciones, ya que el proceso de contratación directa por medio de procedimiento especial, por su naturaleza y procedimiento, no fomenta mayor participación de prestadores de bienes y servicios ni el ahorro por medio de la búsqueda de mejores precios, ya que al ser una modalidad directa permite la discrecionalidad de los funcionarios y limita la igualdad y competencia, que es un principio rector de las contrataciones del Estado. Descuartiza los argumentos de quien hizo eso en las normas presupuestarias que figuran en este proyecto 289, 290 y 291. Las descuartiza Mundo Orellana. La Ley de Contratación del Estado y su reglamento ya contempla en qué caso procede una contratación directa en sus artículos 9 y 63, estableciendo que se requiere de la aprobación de la máxima autoridad, por lo que las disposiciones no pueden ni deben ir en contra de los preceptos legales ahí plasmados. Asimismo, el obviar la autorización de la Presidenta de la República implica el incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa. Y porque no tengo más tiempo, no leo todas. Pero mire, ahí, como decimos popularmente, descuartiza esos argumentos del por qué se está pidiendo que la Presidenta no autorice esos contratos. El mismo Ministerio de la Transparencia. Y es bueno que tengamos el debate, Altamirano. Claro. Es bueno y lo digamos. Claro que sí. Es bueno y que lo digamos y que se cuide la Presidenta, porque seguramente tiene muy cerca gente que quiere utilizar el presupuesto público como piñata, quitándole esa facultad de autorizar, y que todos los ministros, por encima de la Presidenta, autoricen y firmen contratos y un montón de compras y servicios. Vamos a la pausa y retornamos aquí en Frente a Frente. Honduras opina a través de @Frente a Frente HN. Vicente Hernández nos comparte: yo lo que veo es un golpe sutil a la presidenta, la desplazarían y otro X podría a sus anchas gobernar a través de los ministros sin ocupar la figura de la presidenta. Y por otro lado, en presidencial las compras serán secretas, hasta chequera puede tener este X que mueva los hilos. Luis Rolando Estrada Zúñiga nos comparte: es claro que el diputado nacionalista Nelson Márquez no dice toda la verdad, dice medias verdades para utilizarlas políticamente y tratar de confundir al pueblo. Sorprendió a Renato. Lo que hoy denuncia este diputado, ellos lo aprobaron, pero lo oculta malintencionadamente. Bárbaro. Hay que aclarar, permítame, hay que aclarar. Y aquí está de testigo el diputado interiano del LIBE. Aquí tenemos el presupuesto. Sí, aquí tenemos el presupuesto aprobado en diciembre de 2021 y esa norma presupuestaria no figura en ese presupuesto. Esa norma presupuestaria figura a partir de la reformulación del presupuesto en el mes de abril. Y en el mes de abril ya teníamos otro partido gobernando. Si al principio me sentí sorprendido yo, pero ya después que me han enviado, Julio Raudales, el presidente del Colegio de Economistas, me mandó el presupuesto aprobado en el 2021 y ahí no aparece. A Mario Segura se lo enviaron también. Eso aparece ya a partir de la reformulación del presupuesto en abril de este año. O sea que esa norma presupuestaria sí, surgió en el actual gobierno, de decir que se podían aprobar contratos por ministros, por gente de entes desconcentrados y descentralizados sin la autorización de la presidenta Castro. Esto es de la reformulación del presupuesto en el mes de abril de este año, que ya había otro partido gobernando. Termina de leer los mensajes, por favor, Lucecita. Honduras urge de mejorar los procesos de contratación del Estado y que haya más transparencia y no retroceder a la C directa. Eso fomenta aún más la monstruosa corrupción y desplaza a la presidenta. Tendríamos a otro movimiento, los hilos con varios presidentitos. Así imposible, venga la CICI. Un último mensaje: este gobierno es mediocre, es increíble que después de un año sigan culpando al gobierno anterior, ya que no tienen logros de qué hablar. Hagan su trabajo, que para eso se votó por ustedes. Redes sociales fue presentado por la Curazao. Bueno, entonces ha quedado claro esto, ¿verdad? Y que no se va a aprobar esa norma presupuestaria. Sí, facultad de la comisión de... Yo creo que no tiene eco a esa norma presupuestaria. Eliminarla, hay que suprimirla. Desde el momento que Pino le consulta al ministro de Transparencia y que el ministro de Transparencia le manda esa contundente respuesta, me imagino que
los dictaminadores van a decir, no hombre, eso es corrupción. Tenemos que eliminar esas normas presupuestarias. Y quiero manifestarte, Renato, y al pueblo hondureño, que yo he recibido en estos momentos comunicación de la mayoría de alcaldes liberales, sí, felicitando por ese logro que hoy hemos hecho y que ha hecho la sociedad y que lo hemos hecho todos. Igualmente, decirte, Renato, que los alcaldes dentro del presupuesto lo que están pidiendo, y hemos tenido un gran debate con los alcaldes liberales, es que subamos las licitaciones privadas a 3 millones y las públicas a 5 millones. Igualmente lo discutía con Tomasito y con muchos de Libres, que les demos la transferencia del 11%, que es imposible, pero se nos dijo que nos iban a dar un 2%, Tomasito, pero la cantidad que ven en el presupuesto no da el 2%. Es que da el 6.5%. Es que ahí hay una norma en las cuales se les quita a los alcaldes y a la universidad también, y se busca el neto para darle ese porcentaje, y no debería de ser. Ahí hay normas que el gobierno utiliza para proyectos sociales de ese presupuesto, y en este presupuesto le han puesto 2 normas, tenía 8 normas y se las cargan a las transferencias. Entonces ahí es que hay que revisarlo dentro del presupuesto, porque es necesario que a la Universidad Autónoma de Honduras se le den los porcentajes correctos, y también a las municipalidades, pero eso viene del gobierno anterior, en las cuales le quitan y a este porcentaje y lo dejan en el neto, y no es lo mismo el valor total como el valor neto. Acordémonos comunidad internacional así y si el gobierno de Honduras también va a financiar. Va a aportar. Ahora, Renato, pero en esa... Pero es un montón de dinero. Pero en esas normas presupuestarias, lo que sí que hay que dejarle claro al pueblo hondureño es que tampoco, así como está, o sea, ya estamos claros que es facultad de la Comisión de Dictamen para suprimirla, pero también hay que aclarar, no era un cheque en blanco para los secretarios de Estado, es decir, para que se hiciera eso, para que se ejecutara, la presidenta también tenía que declarar la emergencia en determinado campo o en determinada secretaría. Es decir, no es que aquí se iba a gobernar, a pesar de que hemos recibido unas finanzas raquíticas y que estamos en emergencia, que precisamente en abril, cuando se hizo la reformulación, se decretó emergencia fiscal el país y obviamente emergencia financiera. Entonces, estas normas presupuestarias no es un cheque en blanco para los secretarios de Estado, sino que tenía que, igual la presidenta, declarar emergencia, como pasó en la ENE. En la ENE se declaró la emergencia nacional, la emergencia energética, y se hicieron compras directas. ¿Qué resultó en este gobierno con esas compras directas? No en corrupción, sino en rebajar y en renegociar los contratos energéticos. Además, aquí, vuelvo y le repito, quizás venimos de 12 años, por supuesto, y el escepticismo del pueblo hondureño, que es normal y es natural después de haber sido golpeado por el Partido Nacional durante todos estos años. Pero lo que sí estamos de acuerdo hoy es que la presidenta ha creado, y bueno, y desde el Poder Legislativo se le ha acompañado para poder crear los mecanismos de control y de fiscalización, tanto como la Secretaría de Transparencia, que ahora lo vemos, el doctor Hugo Noé, que ha ejercido también su función como presidente de la Comisión de Presupuesto, y además el debate público, el escrutinio público, cosa que antes no lo podíamos ver en los gobiernos anteriores. Hoy tenemos chance de enmendar los errores. Que quede claro que la Secretaría de Transparencia ha dicho que obviar la autorización de la Presidenta de la República implica el incurrir en responsabilidad administrativa por hacer mal procedimiento de compra directa. Y algo que vale la pena que también lo resumamos, según la Secretaría de Transparencia, las compras directas no fomentan la planificación y ejecución ordenada en las instituciones, por lo que es un proceso que la ley únicamente contempla en casos de emergencia y situaciones excepcionales. Lo ideal, lo normal, lo común debe ser las licitaciones, no esas compras directas que en Honduras, Altamirano, Mario,
Tomás, han servido para la corrupción, para lo que están pidiendo los alcaldes, enriquezcan las licitaciones. Debemos estar claro, pero mire cuántas licitaciones, perdón Renato, mire cuántas licitaciones hubieron en los gobiernos anteriores que no se declaraban emergencia, sin embargo mire los actos de corrupción que se dieron. Es más, una de las cosas que tiene que investigar la CICI es la compra que hubo también de diputados para la elección de la corte anterior, y ahí no hubo licitación, ahí no había absolutamente. Fíjate que cuando llegó Mario Segura me pregunta, Renato me dice, ¿y es cierto ese asunto de que por razones de seguridad y alto interés del Estado, la comida de la presidenta va a ser contratación directa? Me dice Mario. Vamos con el Apple TV antes de presentar al abogado Germán Leicelar, hijo, que está en comunicación con Frente a Frente. Ah, padre, el padre está llamando. Pues mejor todavía, sin demeritar al hijo, ¿verdad? Pero si está llamando el padre, hay más sabiduría, más canas, más experiencia. Aquí está el decreto, Mario. Autorizar a la administración de la Casa Presidencial para realizar, por razones de seguridad nacional y alto interés del Estado, la contratación directa para la adquisición de suministros y servicios de transporte terrestre y aéreo, de alimentación, mantenimiento de las instalaciones, vigilancia, servicios y equipos tecnológicos de inteligencia, servicios y equipos informativos de comunicación, estudios, encuestas, seguros y otros. Aquí está. Y en los considerandos, ya te digo qué dicen los considerandos. Que el despacho de la presidenta, que el despacho donde la presidenta de la República desempeña sus funciones es la sede del gobierno de la República y se denomina Casa Presidencial, que para el buen desempeño del gobierno de la República se requiere que la Casa Presidencial cuente con óptimas condiciones de funcionamiento, se garantice la máxima seguridad para la mandataria, la familia presidencial y demás funcionarios y empleados, así como la asistencia y prestación eficaz y oportuna de los insumos y servicios requeridos. Todo lo anterior con el objetivo de garantizar el ejercicio eficiente de la función pública. Que la seguridad de la titular del Poder Ejecutivo constituye un asunto de seguridad nacional y es de alto interés para el Estado, por lo que se hace necesario que exista la libertad para realizar contrataciones directas para la obtención de servicios de transporte, alimentación, seguridad y obtención de bienes y servicios seguros y oportunos, respondiendo a criterios de seguridad, urgencia, calidad y de confianza, exigiendo las circunstancias que se mantengan en máximas reserva las operaciones del gobierno por razones de seguridad, eficiencia, calidad y confianza. Bueno, ahí está. Bueno, y la ley de secretos no la abolimos, pues. No abolimos la ley de secretos. Sí. Y en esa ley de secretos permitía, por ejemplo, compras de boletos, sí, pero y a eso voy. En la ley de secretos se permitía la compra de boletos para conciertos, y ahí quedó la denuncia. Ahora, no estamos hablando aquí de compra de boletos para conciertos, Renato, ni tampoco para gastos personales. Pero mire, sí estamos hablando de la primera mandataria, Mario, y yo creo que aquí, mire, ve, en aras de la verdad y de no hacerlo con un morbo para el pueblo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? A ver, qué corrupción, porque además, a pesar de que sea especial la seguridad de la primera mandataria, no significa que van a ser millonarios con un plato de comida, ¿verdad? O sea, los mecanismos legales... Pregunta quién suministra la comida a Casa Presidencial desde los tiempos de Juan Orlando, una empresa de Olancho. De PEP, una empresa de... Mira, si es que solo interpreta lo que está diciendo Mundo Orellana ahí, sí, que distorsiona el Estado esas compras directas. Sí. ¿Por qué no licitar hasta la comida? Pero yo no quiero... Sí. Yo lo digo porque, por ejemplo, yo conozco a la presidenta Xiomara y sé que es una mujer humilde. Sí. Cuando estaba en el paraíso, un gordo que la caminaba cuidando, no andaba seguridad ni nada, y uno la conoce, por eso es que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Tal vez porque ahora, pero sí, más me llama la atención también, Renato, cuando hay que comprar aparatos de inteligencia. Ojalá, Altamirano, confiamos en este gobierno que no nos vayan a pinchar los teléfonos. Es cierto eso, ¿eh? Como se hizo, como hacen en El Salvador y todo. Entonces también eso llama la atención de uno. Uno confía en la presidenta porque ella fue víctima de todo este tipo de situaciones. Ojalá de que eso no vaya a ocurrir, ¿verdad? Sí. Y que no vaya a ocurrir en el marco de una secretividad, que no sepamos qué es lo que están comprando, ¿verdad? Sí, sí, pero es que la eliminación de la ley de secreto, Renato, ya le da las herramientas legales para investigar.
el hecho de que sea tratado de una manera especial porque es la primera mandataria y su familia, la dignidad de la presidencia. Están los esquemas legales, están los escenarios legales, porque mire, yo le digo, aquí no estamos hablando de boletos de conciertos ni tampoco de cenas románticas como lo hacía el Partido Nacional, estamos hablando de seguridad del Estado. ¿Y qué sucede? Antes, si aquí se compró se compraban tanques de guerra cuando no estábamos en guerra y ahora lo que se está comprando es precisamente para ejecutar los esquemas de seguridad que se han implementado en el país. Pero mire, Renato, pero no perdamos de vista eso precisamente es que venimos de 12 años en donde aquí había una ley de secretos, hoy se rompe y se crea el mecanismo legal para fiscalizar a pesar de que sean compras directas. Están promoviendo mucho eso de las compras directas, y hay que tener cuidado en eso. Están promoviendo mucho eso de las compras directas. Eso fue el origen de la corrupción. Sí, hombre, están promoviendo. Yo me quedo con esto que dice la Secretaría de Transparencia. Las compras directas no fomentan la planificación y ejecución ordenada en las instituciones, por lo que es un proceso de ley únicamente contempla en casos de emergencia y situaciones excepcionales, pero mucha compra directa, para todo. Y termino con esto, permíteme. Por favor, ya no va el primer BO, vamos con el segundo BO, donde Rodolfo Pastor de María, el ministro de la Presidencia, lo confirma. Me dicen cuando estén listos, por favor. El segundo veo. Vamos entonces. El secretario de la Presidencia informó el lunes que en Consejo de Ministros se aprobó un PCM que permite la contratación de diferentes servicios para la presidenta Xiomara Castro, sin recurrir a los procesos de licitación, con el fin de mantener discreción en temas como la alimentación, el transporte aéreo y terrestre que usa, por ser un tema de seguridad en un momento que se ataca la criminalidad. Lo que busca hacer, eso sí, es mantener cierta discreción en cuanto a, por ejemplo, la alimentación de la presidenta. Sí es un tema, obviamente, que implica una dimensión de seguridad de la mandataria del país, de quienes le acompañan a ella de manera directa en sus oficinas. Entonces, efectivamente, no creemos que es prudente en un contexto como el actual, en el que obviamente hay pues sectores criminales que están confrontando a nuestro país, que este tipo de detalles se ventilen en público. Pues ahí está lo que confirmaba el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María. Voy con el abogado Germán Leicelar Vidaurreta y luego la pausa comercial. Adelante, abogado, mucho gusto, buenos días. Gracias, Renato, muy buenos días, un saludo especial a todos los panelistas que están ahí, compañeros y conocidos. Mire, yo no quiero quitarles mucho tiempo, lo único es que yo he estado observando nada más las situaciones. Creo que todos estos cambios que se están produciendo no son ni van a encaminarse a transparentar las situaciones que vive el país. Quitar controles y modificar y volver como principio general las compras directas y dejar las licitaciones para otros aspectos, eso va a hacer enorme daño al país y va a consolidar más el rompimiento de la transparencia y mayor generación de abusos en lo que corresponde al tema de la corrupción en todos los procesos que se hacen en el país. Pero lo que más me mueve a mí, solo un minuto, Renato, es aclarar, porque me sorprendieron las declaraciones de don Hugo Noé Pino manifestando la corrupción del Seguro Social en el gobierno anterior. Cuando se dicen estas verdades falsas, que lo único que llevan es a difamar y calumniar, usted es testigo que inmediatamente que nosotros entregamos la administración del Seguro Social como miembros de la comisión interventora, usted tiene el documento completo de todas las actuaciones y actividades que se realizaron, limitando y reduciendo al máximo todos los actos irregulares que se habían suscitado en el Seguro Social. Sí, es cierto que los hubieron, pero se hicieron todos los mecanismos adecuados, se dejaron todos los procesos adecuados. Usted le consta porque yo le entregué o le envié a usted el documento total sobre ese tema. Y entonces a mí me sorprende que sin una aclaración de hablar de los actos de corrupción que se fueron a corregir y cómo se quedó el Seguro Social posteriormente después de estar colapsado, se digan falsas verdades
en perjuicio de la dignidad de las personas que actuamos en un momento determinado. Yo creo que debemos de parar esa situación en el país, Renato, de descalificar periodistas, de descalificar diputados, y que tomemos conciencia de que si no actuamos con valores morales, éticos y responsables, vamos a seguir en una política sucia en la cual únicamente los beneficios que se buscan es descalificando a otras personas, que esto no quiere decir que a quienes sí tengan responsabilidades y se evidencien y se demuestren, no se les aplique la ley y no se les califique públicamente. Pero yo quiero pedirles que no estén pisoteando la dignidad de las personas sin tener los elementos correspondientes. Yo le repito y le ratifico, todos los directores de medios tienen el informe del Seguro Social. Cuando colapsado lo fuimos a recuperar. Hay que decir las cosas con la verdad, no con falsas verdades. A mí me sorprende que lo haya dicho un hombre como don Hugo Noé Pino, que no me parece que es el Hugo Noé Pino que yo conozco, sino que es un Hugo Noé Pino nuevo, porque él siempre ha sido una persona correcta, tanto en sus condiciones de economista como en sus condiciones ético-morales. Yo eso es lo que quería, Renato, aclarar, y nosotros estamos abiertos, el documento está en manos de, no lo estoy inventando hoy, está en manos de todos los medios de comunicación, cuando quieran hacer una discusión para ver la claridad y la transparencia con que se manejaron las cosas en el Seguro Social en la época que fuimos nosotros a hacer la intervención. Que hubo corrupción, sí es cierto, que fue una horrible corrupción, sí es cierto, pero no orientarla con estas falsas verdades a la última etapa en que estuvo la comisión interventora, tratando de rescatar esa institución y habiéndola dejado en condiciones adecuadas para seguirla fortaleciendo. Esto tiene relación con lo que estamos hablando en este tema, de lo que usted acaba de mencionar sobre ese artículo. Hacer lo que dice ese artículo, he oído los comentarios que se hicieron barbaridades con la ley que había anterior, que se hicieron barbaridades con la ley de contratación del Estado. Todo eso es cierto, pero lo que hay que buscar es correcciones, no abrir fuentes que van a permitir mayor abuso y mayor corrupción en el país. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad, y mi respeto a los que están ahí en el programa, y les deseo una Navidad feliz y que un año nuevo sea de construcción de un país con decencia y dignidad para todos los hondureños. Igual para usted, abogado Germán Leicelar. Concluyo este segmento con la participación del diputado liberal Yuri Saba. Yuri, buenos días. Te estamos llamando ya, Yuri. Yuri quiere intervenir en el programa y ya nuestra producción nos está llamando. Vamos a la pausa. Me imagino que ya después de ella tendremos a Yuri Sabas. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Rappi Fácil, un préstamo para todito lo que quieras.